nutrición mamaria. ¿Cómo se realiza? Pues muy sencillo. Si durante la exploración de las mamas encontramos algo que nos llama la atención, hay que volver a palparlas al día siguiente. Y si realmente creemos que existe algo, debemos consultar al médico. De esa manera usted va a garantizar que si hay algo anómalo, pues sea tratado a tiempo. Así que ya saben, si un día ustedes sienten algo en su mama anormal, vuélvase a chequear el siguiente día y si todavía persiste, vaya inmediatamente al médico. Y bueno, vamos a pasar ahora a hablar sobre nutrición y cáncer de mama. Nos acompaña esta mañana, como siempre, la doctora María Luz André para explicarnos sobre cómo la alimentación está realmente relacionada al estrógeno. Bienvenida, María Luz. Gracias por estar con nosotros ya 2 días seguidos, ¿verdad? Te extrañábamos. Mucho gusto. Bueno, hay algo muy importante. Hemos estado hablando sobre las diferentes causas del cáncer y esta mañana vos venís a explicarnos cómo es que se realiza, pues, qué es lo que sucede en el cuerpo durante ese proceso donde se dañan los genes. Según nos explicaba el doctor, las células comienzan a crecer desordenadamente porque hay una alteración en esos genes. Y vos me decías que se origina particularmente debido a un proceso de oxidación. Así que quisiera que nos explicaras más. Bueno, como todos los cánceres, ¿verdad? Realmente van a depender de un fallo en lo que es el ADN. El ADN a la población ya le suena, que es realmente pues toda la cadena genética sobre la que nosotros vamos a ir desarrollando nuestras series de proteínas y aminoácidos para que haya el recambio celular del organismo que se necesita para mantenernos con vida, ¿verdad? Entonces nos tenemos que imaginar que el ADN es como los planos de construcción de una casa, para que la población entienda. Y esos planos de construcción no solo es para construir la casa, sino para remodelarla y para estarla diseñando todo el rato y que siempre se mantenga bien y en pie. ¿Qué pasa? Que nosotros estamos consumiendo todos los días y estamos expuestos a un montón de toxinas. Esas toxinas que conocemos como radicales libres, que también ya suenan bastante a la población. Esos radicales libres son los que van a afectar esos planos de la casa y que si nuestro ADN no lo repara adecuadamente, porque el organismo tiene la capacidad de reparar todos esos daños. O sea, en una casa nosotros tenemos ventanas para que no entren los mosquitos, o sea, podemos repararlo, pero cuando realmente el ataque de toxinas es masivo, a veces eso no se puede. Entonces, a esas toxinas o radicales libres, la función que tienen es la de oxidar. Entonces, nuestro organismo, y por el medio de la alimentación, nosotros nos tenemos que antioxidar. ¿Correcto? ¿Cómo conseguimos esos antioxidantes? Pues con las frutas y las verduras. No hay antioxidantes en ninguna carne, no hay antioxidantes en los lácteos, no hay antioxidantes en ninguna proteína. Los antioxidantes solo se encuentran en las frutas y las verduras. Por lo tanto, una alimentación rica en frutas y verduras, hablando de 5 raciones de frutas y verduras al día, que es lo que siempre estamos recomendando, va a prevenir ese daño en el ADN, que es el primer paso. O sea, tiene que haber ese paso para que pueda haber un cáncer de cualquier tipo, ¿verdad? En el caso del cáncer de mama se habla de que es un cáncer impulsado hormonalmente, y la hormona pues en cuestión o protagonista en esto se llama estrógeno, ¿verdad? Entonces los estrógenos nosotros los producimos en nuestro cuerpo. El estrógeno natural que nosotros producimos más fuerte se llama el estradiol. Pero nosotros no solo tenemos el estrógeno que producimos, sino que nosotros también tenemos el estrógeno que consumimos. Lo consumimos en los vegetales, hay estrógenos que se llaman estrógenos débiles, ¿verdad? Bueno, son estrógenos tan fuertes como el estradiol, pero también hay estrógenos en alimentos y agua que consumimos, y son estrógenos llamados estrógenos químicos, que son los derivados de los pesticidas. Lastimosamente todavía en nuestro país en el que vivimos se están utilizando mucho. Entonces, aunque se utilizan en dosis mínimas, resulta que la grasa que está alrededor de las mamas los acumula y ahí se van quedando hasta llegar a una dosis tóxica, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con los estrógenos? También para que un estrógeno produzca un daño, ¿verdad? Y produzca un cáncer de mama, tiene que estar unido a un receptor. Okay. Hay mucha gente que dice, sí, pero los estrógenos son buenísimos, porque si no la persona cuando viene a la menopausia, entonces se envejece, y es verdad. Entonces,
Realmente el estrógeno es necesario. Nosotros tenemos receptores de estrógeno en el cerebro, en los huesos, en el corazón, prácticamente en el útero, o sea, en prácticamente todo nuestro cuerpo, y lo necesitamos para mantener el colesterol bien, para mantener nuestros huesos que no se caiga el calcio, para mantener nuestra piel, como decías tú, para todo nuestro buen funcionamiento necesitamos los estrógenos. El problema es que en las mamas es en la parte del cuerpo donde realmente hay una sobrecarga de receptores de estrógenos, es decir, hay un montón de receptores ahí. Entonces hay un montón de estrógenos que pueden unirse ahí. Entonces el hecho de que se una un estrógeno fuerte como el que nosotros secretamos, o un estrógeno químico como el de los pesticidas, o un estrógeno malo, que ahora os voy a explicar un poquito lo que es, va a ser diferente a que se una un estrógeno débil, que es el de los vegetales, o que se una un estrógeno bueno. Correcto. Cuando el receptor está unido del estrógeno, se emite una señal. Esa señal es la que puede dar, si es fuerte, la potencia de producir hijitos o división de células, que se llama mitosis, por lo tanto aumento de las células, o si es una señal débil no va a producir eso. Correcto. Entonces es ese crecimiento de células exagerado lo que va a causar luego ya esos quistes, digamos, hasta hacerse tumores, etcétera. Así es. Ahora, ¿cómo la alimentación puede evitar que eso ocurra? ¿O qué tipo de alimentos deberíamos ingerir para evitar que eso suceda? Bueno, la alimentación es lo más importante para la prevención del cáncer de mama. Realmente hay mucha gente que no tiene la capacidad de tomarse un antiestrógeno como el tamoxifeno, que es el medicamento que realmente va a bloquear el receptor uniéndose a él y por lo tanto evitando que otro estrógeno malo, químico o pesticida pues se una, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos hacer? Pues tenemos que seguir 12 pasos que yo me los traje apuntados para que no se me olviden, ¿verdad? El primero es bloquear el receptor del estrógeno. Si nosotros bloqueamos ese receptor con un estrógeno débil, que puede ser el estrógeno de la soja o el estrógeno de las semillas de lino, vamos a evitar que se una un estrógeno químico, ¿verdad? El segundo paso es cambiar las grasas. Resulta que las grasas poliinsaturadas como el omega 6, que son buenísimas para evitar un problema cardíaco, resulta que van a ser malas para el cáncer de mama, produciendo una señal que va a aumentar la mitosis. Entonces todos los aceites de maíz, todos los aceites vegetales que se utilizan para cocinar, una persona con cáncer de mama los tiene que dejar de usar automáticamente. No puede consumir ningún tipo de margarina, porque la margarina es un aceite vegetal poliinsaturado que después se hidrogena produciendo grasas trans y es cancerígeno. En estas personas, ¿verdad? Las personas sanas no. Entonces hay que aumentar el consumo de aceite de oliva y el consumo de omega 3, que solo están en los aceites de pescado o las semillas de lino. El tercer paso sería producir estrógenos buenos. Cuando los estrógenos al final del día, después de 24 horas, se van a descomponer, ¿verdad? Se pueden descomponer en estrógenos buenos o estrógenos malos. Esto va a depender también de la cantidad de crucíferas, que son las coles de Bruselas, la coliflor, el rábano, el repollo. Todos esos alimentos van a favorecer que se produzcan estrógenos buenos en vez de estrógenos malos. Después tenemos que disminuir lo que es la insulina en nuestro cuerpo. Nosotros vamos a tener una secreción mayor de insulina cuando tenemos un mayor aumento de la grasa a nivel del cuerpo, a nivel abdominal, cuando consumimos grasas saturadas, cuando consumimos bastantes carnes rojas o cuando consumimos un montón de azúcar, ¿verdad? ¿Qué más? Tenemos que aumentar la fibra. La fibra va a conseguir arrastrar el estrógeno y eliminarlo a través de las heces, además que nos va a ayudar a disminuir de peso. En el problema del cáncer de mama hay que consumir suplementos de fibra, preferiblemente soluble, porque no va a poder consumir en la alimentación toda la fibra que se necesita. Los antioxidantes, que ya los hablamos, disminuir la grasa del cuerpo y sobre todo limitar el alcohol. El alcohol es también cancerígeno, y hacer ejercicio. Muy importante. Wow, la verdad que yo creo que hay que seguir hablando, seguir hablando muchísimo más, porque eso que dijiste, por ejemplo, que las mujeres que tienen cáncer de mama o que han padecido cáncer deberían de cortar el aceite y las grasas. Quisiera que el próximo lunes, María Luz, seguiremos hablando de este tema en el segmento de nutrición. Nos hicieron falta ahí unos puntos más que creo que es necesario abordar, y quizás si ustedes tienen alguna consulta la pueden hacer llegar a través de nuestro Facebook. Pueden buscar mi Facebook también y ahí dejar sus consultas y yo las haré llegar a la doctora, siempre relacionado alrededor de la nutrición y el cáncer de mama. Igual cualquier persona que quiera una consulta nutricional a través de Tulipanes Spa
pueden hacernos llegar sus epicrisis con sus casos, y recuerden que lo que priorizamos es que sean personas que lo necesitan, personas de escasos recursos que necesiten atención. Gracias por habernos acompañado, María Luz, y gracias por todas tus recomendaciones. De inmediato vamos a pasar ahora con un reportaje que ha preparado Karen Erazo alrededor del cáncer de mama. Ella es